Buenos días, niños. Que tengan hoy un hermoso día. Vamos a iniciar nuestra clase de sociales haciendo una pequeña introducción sobre lo que fue el periodo colonial. Antes de todo esto, ustedes recuerdan lo que fue el descubrimiento de América cuando Cristóbal Colón solicitó permiso a los reyes españoles para realizar sus viajes y descubrir nuevas tierras. En estos viajes, Cristóbal Colón utilizó tres embarcaciones que fueron la Niña, la Pinta y la Santa María, y en 1492, el 12 de octubre, Colón descubrió o pisó tierra americana, pero él murió sin darse cuenta que había descubierto el nuevo continente. Entonces, como ustedes saben, ya niños hemos venido trabajando sobre lo que es la colonia. Entonces, veíamos que la brújula facilitó los viajes y la exploración de América. Y como también sabemos que don Gonzalo Jiménez de Quesada fue quien fundó a Bogotá en 1538, esto lo hacemos en un pequeño repaso, ya que ahorita, el 6 de agosto próximo, Bogotá cumple años, para que recordemos que fue fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada. Luego veíamos lo que fue la época colonial. Espero que tengan muy claro la fecha de que la época colonial se inicia en 1550 con la organización de la primera Real Audiencia y, y termina en 1810 cuando se inició el proceso de la independencia. Como siempre nosotros les hemos hablado en la izada de bandera, ustedes vieron de que nosotros siempre estábamos bajo el dominio de los españoles. Entonces, nosotros hemos salido de ese dominio español con la independencia, ¿cierto? Gracias a Simón Bolívar, que dio la independencia absoluta el 7 de agosto de 1819 con la batalla del puente de Boyacá, donde derrotó al ejército español. Entonces, niños, vimos también lo que era la organización colonial, vimos lo que era el gobierno colonial. Entonces, ustedes pueden recordar que las instituciones que tenían o que funcionaban en el gobierno español era el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Y que habían otras instituciones que funcionaban en América, como era la Real Audiencia, los virreinatos y las gobernaciones, ¿verdad? Estos gobiernos que funcionaban en América eran considerados gobiernos locales. Entonces, veíamos que los españoles dividieron el territorio americano para gobernarlo y administrarlo más fácilmente. Además, los virreinatos y las reales audiencias eran eran unas formas de organización grandes que existían. Las gobernaciones eran los territorios formados por varias ciudades que si correspondían a una misma región, se denominaban provincias, ¿no? Y estaban a cargo de un gobernador. Las capitanías generales eran las regiones fronterizas que se encontraban en conflicto. ¿Qué era eso de encontrarse en conflicto? Por ejemplo, los conflictos se presentaron entre grupos indígenas no conquistados y luego frente a ataques a otras potencias europeas. Estaban a cargo de un militar o capitán general, estas capitanías generales, ¿no? Por eso es el nombre, porque estaban a nombre de un capitán. El cabildo, que era la institución con mayor autoridad en las ciudades y en los pueblos del Nuevo Mundo, porque dependían de la Real Audiencia. Este se encargaba de administrar cada población, de recaudar los impuestos, hacer obras públicas y tenían funcionarios que las dirigían también como el alcalde, que era el máximo jefe del gobierno y se encargaba de la administración. Los escribanos, que eran los encargados de registrar los escritos, todos los actos oficiales, por eso se llamaban escribanos, porque tenían que estar escribiendo a toda hora, ¿no? Y los alguaciles, que eran los encargados de mantener la seguridad y el orden, como hoy en día deciden el ejército y la policía. Los cabildos estaban compuestos por españoles o por criollos descendientes de españoles y cuando se querían tratar asuntos importantes se convocaba a una reunión llamada cabildo abierto.
¿Qué era ese cabildo abierto? Era una reunión en la que participaban los habitantes más destacados de la ciudad. O sea, los que sobresalían, los que eran más ricos, los que tenían más poder. Bueno, niños, entonces vemos que durante la colonia algunos cargos de la administración local, como los de tesoreros, escribanos, regidores y alcaldes, eran vendidos entre los españoles y los criollos más ricos. Este fue un mecanismo de la corona para recoger mucho dinero. Ustedes saben que en ese tiempo estaban bajo el mando los reyes católicos, entonces el rey Fernando VII y la reina Isabel de Castilla, que fueron los mismos reyes a los que Cristóbal Colón tuvo que recurrir para poder realizar sus viajes, sus expediciones. Como ustedes pueden ver, niños, en este mapita, en este pequeño resumen que les hice de todo lo que les he hablado, entonces está como lo más importante. Yo quiero que ustedes en su cuaderno de sociales tomen el reporte de este temita tal como está ahí. Bueno, porque esto es lo que debemos aprender, lo más específico. Aquí estamos que la Real Audiencia tenían el alcalde, que era el encargado de la administración, como lo acabé de explicar en el tema, quiénes eran los escribanos, alguaciles, que ya lo vimos. Ahora veíamos que era un patronato regio. Entonces veíamos que fue un convenio firmado entre el Papa Alejandro VI y los reyes católicos, que era Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿no? Por este patronato, el Papa proclamó a la corona española como soberana de las tierras recién descubiertas y les asignó una misión que era la de difundir la religión católica entre los indígenas. ¿Y esto con qué fin lo harían? Ustedes dirán, uy, pero ¿con qué fin hacían eso? Era para cumplir con la tarea. Los reyes de España tenían algunos derechos, como era, por ejemplo, escoger las comunidades religiosas que venían de América o que venían a América, recaudar diezmos, que eran los impuestos para sostener el clero eran los que conforman la iglesia y las iglesias en América. También era con el fin de construir iglesias, catedrales, conventos. Otra cosa era vetar la elección del arzobispado u obispados. O sea, ustedes saben que en la iglesia también hay arzobispos, obispos. ¿Qué es esa palabra vetar? Era como que no querían que surgieran, como que querían que quedaran estancadas esas elecciones de arzobispos y obispos. Vemos que gracias al patronato regio la iglesia se vinculó a los asuntos del gobierno colonial y adquirió mucho poder. Ustedes saben que en medio de todo la iglesia es una organización que también tiene bastante poder, digámoslo así, en cuanto a la conformación de un Estado desde las épocas de la colonia. Si ustedes recuerdan que nosotros de pronto en alguna charla yo dije que esto anteriormente no se llamaba Colombia, esto se llamaba la Nueva Granada, o sea, lo que hoy en día es Colombia, se llamaba Nueva Granada y este mapa, este país, ha sufrido bastantes transformaciones. Por ejemplo, el mapa de Colombia que veíamos anteriormente no es como el de hoy. Para llegar al mapa de Colombia que tenemos hoy, hay dos mapas anteriores, donde, por ejemplo, en el primero estaba la división de Colombia, era en Nueva Andalucía, Santa Fe de Antioquia, adscrita a Popayán, Gobernación de San Juan, Santa Fe, que es lo que hoy en día es todo Cundinamarca, y las provincias coloniales de Popayán y Quito, que era todo más o menos como la región de los Llanos, parte de la región Orinoquía, mejor dicho, como al sur del país. Eso era el nuevo reino de Granada. Luego teníamos la Nueva Granada y luego, por último, que fue la República, la Gran Colombia y luego la República de Colombia. Bueno, niños, entonces vamos a trabajar en nuestro cuaderno de sociales este resumen y lo van a leer. Una vez escuchen el video, la clase,
trabajen esto en su cuaderno. Entonces yo les voy a pedir la opinión a cada uno, qué fue lo que entendió del tema sobre los gobiernos locales de la colonia. Para la próxima clase ya vemos cómo estaba conformado o cómo era la organización política durante la época de la colonia, cómo era la organización del nuevo reino de Granada y cómo era ese virreinato que había en la Nueva Granada. ¿Listo, niños? Les voy a dejar un quiz en Classroom para que ustedes, después del segundo descanso, van a tener 30 minutos para contestar en Classroom ese quiz. Yo les envío el link por el WhatsApp o el código para que ustedes puedan acceder a Classroom y desarrollen su quiz. Como yo les decía, ya poquito a poquito deben ir accediendo porque las evaluaciones de corte, las evaluaciones finales, creo las vamos a hacer por Classroom. También vamos a instalar la aplicación Quizzes para realizar algunos juegos en matemáticas, como de cálculo mental, de razonamiento, etc. Bueno, niños, entonces los dejo trabajando y ya continuamos. Bueno.